Bien, les doy la bienvenida. Gracias por estar integrándose. Vamos a esperar. El día de hoy vamos a tener eh, a una gran amiga también que va a estar invitada apoyando con sus preguntas. Ella es Silvana. Así que en cualquier momento va a aparecer. Desde ya, también les quiero comentar que el tema del día de hoy, como ustedes pueden haber visto, tiene relación con el uso de las pantallas y la tecnología en nuestros niños. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los beneficios? Y bueno, ¿cuáles son también los estudios y cuáles son los consejos también para los padres? Bien, entonces vamos a esperar a Silvana, a ver si aparece por ahí. Entonces, desde ya, bueno, vamos a comenzar y ya estamos unos minutitos tarde, pero eh, pero no hay problema, gracias por la paciencia. Y nuevamente, para las personas que se están ingresando en este momento, vamos a hablar del tema de las tecnologías, las pantallas, y sobre todo qué ocurre con los niños y con los adolescentes. Vamos a, vamos a esperar unos breves momentos. A ver si ya se agregó. Bien, entonces vamos a comenzar. Primero que todo les doy a todos las tremendas bienvenidas a todos ustedes que están ahora. Como ya les dije, comenzamos un poquito más tarde, así que gracias por la paciencia y vamos a hablar de un tema bastante interesante, muy atingente, sobre todo en esta época que estamos en cuarentena, donde existe un contexto ya más de encierro y evidentemente las tecnologías o el uso de las pantallas se hace muchísimo más el uso de ellas, ¿no? Entonces aquí vamos a entender cuándo es un buen uso, cuándo es un abuso y cuáles son las consecuencias de todo ello. Eh, Les doy la bienvenida de parte de Instituto Ser y Conciencia. Como ustedes ya saben, somos un instituto que está dedicado a la formación, está dedicado también a dar cursos y a entregar terapias. Ustedes pueden visitar también las distintas alternativas de curso en www.sericonciencia.cl. Y desde ya también invitarles a que hagan todas sus preguntas, todas sus consultas con esta tremenda temática. Evidentemente lo vamos a enfocar muchísimo más a qué hacen los padres en este contexto de que los hijos usan las pantallas y las tecnologías, no solamente los hijos, sino también toda la familia. Quisiera también contextualizar que, para comenzar el tema, que el día de hoy y ya desde hace varios años, el uso de las pantallas y de la conexión a Internet se ha incrementado tremendamente. Ya incluso uno lo puede pensar que antiguamente, y antiguamente lo podemos decir unos 20 años atrás, el uso de las tecnologías empezó a llegar de forma paulatina y después explotó de una forma tremendamente radical, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Es que lamentablemente, todos los estudios o todas las investigaciones que tienen que ver con el uso de las tecnologías en nuestros niños o el uso de las pantallas en nuestros niños, ya sea de
la televisión, que llegó en primera instancia, el cine, en la llegada de Internet, la llegada evidentemente de los videojuegos y el uso también de las pantallas móviles posteriormente, se ha ido incrementando a una velocidad tremendamente rápida, tremendamente veloz. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que todos los estudios, todos los estudios se hacen con tiempo, ¿no? Al menos un estudio o investigaciones que se realizan a través o a nivel mundial demoran aproximadamente 10 años. ¿Para qué? Para obtener asociaciones que ni siquiera son pruebas como rotundas o significativas para entregar datos de las consecuencias que pueden provocar el uso de las pantallas en nuestros hijos. Pero, y esto trae como consecuencia que en realidad no podemos saber en tiempo real qué es lo que estamos nosotros haciendo con nuestros hijos al poner estas pantallas. ¿Por qué? Porque los estudios van a aparecer con años posteriores. Lo bueno que al día de hoy ya empezaron a aparecer estudios y muchísimos estudios mucho más certeros y mucho más evidentes que pueden hacer un análisis y de darnos un panorama de poder decir responsablemente qué hacer con nuestros hijos. Evidentemente nadie puede llegar y decirte a ti qué hacer con tu hijo, con tu hija, con tu bebé o con tu adolescente en cuanto al uso de las pantallas o el uso de las tecnologías, pero sí, lo que se puede hacer es tener un entendimiento general, hacer una investigación de todos estos datos que está arrojando la investigación y decir responsablemente, ok, sabiendo esto, voy a tomar estas medidas. De hecho, se ha incrementado el uso de Internet. Antiguamente, el uso de Internet, hace unos 15 o 20 años atrás, empezó a llegar muy poco, entonces solamente tenían acceso a Internet todos los adultos y de forma muy veloz y muy rápida llegó el uso de Internet incluso al día de hoy bajando de los 7 años y bajando. Ya todo niño o toda niña en un porcentaje muy alto tiene un teléfono celular en sus manos. Y eso es algo muy delicado que también se están enfrentando los colegios, como qué hacer y cómo manejarse con las tecnologías en el ámbito educacional. O sea, el tema de las tecnologías repercute no solamente en las familias, sino también en el ámbito de la educación. Eh, Quisiera recordarles también que desde ya con este tema podemos empezar y pueden empezar a hacer sus consultas, sus preguntas y generar también un diálogo con todos los demás. También decirles que evidentemente vamos a partir hablando como de las mm, cosas como positivas que tiene el uso de las tecnologías. Evidentemente también en este contexto de cuarentena, el uso de las tecnologías y de las pantallas se transforma en una herramienta bastante importante para mantenernos conectados con quién, con nuestros seres queridos o con nuestras personas significativas. No solamente ahora con las personas que están en distancias largas, sino también con personas que ahora realmente no podemos ver y que nosotros veíamos con real, más bien de forma muy cotidiana, incluso no solamente con amigos, sino también con familiares. Entonces acá tenemos un factor positivo del uso de la tecnología y las pantallas, que es mantenernos conectados con nuestros seres queridos. Evidentemente también hay otras consecuencias o hay otras cosas muy positivas que tienen que ver con una amplia gama de información a la cual podemos acceder libre y también gratuita y muy libre. Eh, Hay distintos aportes también que tienen que ver en la educación, sobre todo con el uso de las tecnologías que se han ido implementando. Silvana, hola, ¿qué Claudio, tal? ¿cómo estás ahí? Muy bien. Oye, bueno, un gusto de tenerte, Silvi. Gracias por estar acá. No, por Quisiera nada. presentarte a todos. Bueno, Silvana es una gran amiga, es profesora, también es Ujú, terapeuta y ella trabaja mucho y se dedica mucho en el ámbito de la educación. Así exacto. que, bueno, hoy día estamos acá también como ser un poco representante de las personas que están en el otro lado, Ajá, ya sea de padres, de la educación, para poder ir, no sé, transmitiendo a lo mejor dudas o consultas que tienen que ver con este tema. exacto. Como ya lo estábamos hablando como de un contexto muy general Ujú, y un poco demostrar así como cuáles son los beneficios del uso de las tecnologías y las pantallas. Pero ahora queremos dar una vuelta ujú. y bueno, y hablar un poco también de las consecuencias,
que pueden tener. Así que, bueno, Silvi, también te dejo un poquito la palabra. Sí, por supuesto, un gusto, bueno, compartir con todos ustedes y partir con algunas preguntas a modo de educadora, de profesional de la educación, eh, poder aprovechar de tus conocimientos para que nos puedas guiar en el tema, ya que en las conversaciones que hemos tenido con los padres, ¿ya? Y con otros educadores, nos han preguntado eh, que sienten que la tecnología logra calmar a los niños, logra tranquilizarlos. ¿Hasta qué punto nosotros podemos indicar que efectivamente esto es así? Bueno, efectivamente ocurre un fenómeno que se llama como la externalización Ajá, de la crianza o como un apoyo desde la crianza y dentro de estos aspectos está, por ejemplo, que las tecnologías o las pantallas, ya sea del celular o de la televisión o del iPad, se transforman también como una fuente de regulación emocional. exacto. Es por eso, por ejemplo, que cuando niños más pequeños se ven ansiosos, se ven frustrados y sobre todo en estas épocas de encierro, de cuarentena, están encerrados, evidentemente también se aburren, entonces se les pasa estas pantallas es como, bueno, para que esté tranquilo, para que esté calmado o calmada, le paso este celular y así también nosotros podemos hacer una vida común, una vida cotidiana, una vida más tranquila, o puedo trabajar también desde casa, etcétera. Entonces, acá empieza a ocurrir un fenómeno que también es bastante delicado porque efectivamente sí funciona, ¿no? O sea, con el uso de las pantallas y la Ajá, tecnología se genera una cierta regulación, ajá, ¿no? Donde se le da este foco de atención al niño ajá. y bueno, y los padres también se sienten tranquilos. Ahora, qué es lo que se genera acá, ¿no? Y es que a nivel de cerebro, sobre todo en edades mucho más tempranas que hasta los 25 años, pero sobre todo en los primeros meses y hasta los 9 años, donde se empieza a generar la gran cantidad de conexiones Ajá, neuronales, que es lo que en definitiva está desarrollando nuestro cerebro, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, está como todo ahí como muy esponjita, ¿no? Entonces son neuronas súper activas, ¿ya? perfecto. En una realidad normal. Ujú, ¿Qué es lo que ocurre con las tecnologías o eso, las pantallas? Que todas estas conexiones neuronales quedan en pausa, se detienen. perfecto. Entonces, se logra el efecto de calmar a un niño, pero la producción y las conexiones neuronales que tiene que ver con la creatividad, generación de desarrollos cognitivos, etcétera, se dejan en pausa, Ok. ¿no? Ahora se genera también un efecto que es muy potente, muy efectivo, pero también muy dañino, que tiene que ver con la generación de la dopamina, Para allá hay ¿no? una, La otra dopamina. pregunta, exacto. Ok, Sí, perfecto. sí, Bueno, sigue. No, no, continúa, continúa. bueno, la dopamina, que bueno, también es conocida como la hormona de la Ujú, felicidad, ¿no? Que son neurotransmisores que provocan el placer. exacto. Ahora, bien, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que las pantallas efectivamente empiezan a generar dopamina. La diferencia está en que nos alejamos de una generación natural Ujú, y normal de dopamina, como lo es, por ejemplo, salir a andar en bicicleta, salir a caminar, conversar con un amigo, jugar con un amigo, entretenerme con los papás, tomar once y compartir todas esas cosas que generan la generación de dopamina, ajá. así como va cayendo gotitas como un chorrito así como normal, que me hace súper bien, ¿no? Va generando una sensación de bienestar y de placer. Ujú, ¿Qué es lo que ocurre con esto? Ganas de poder repetir esto, ¿no? Entonces me da claramente. más ganas de salir a correr, salir a bicicleta, juntarme con ese Hacer amigo, ejercicio. ahora hacer ejercicio, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el uso, y aquí podríamos ir con el abuso de la tecnología o las pantallas? Es que tenemos enfrente la pantalla y se genera un chorro tremendo de dopamina, que entonces que ya no es como una cuota normal, Ajá. es como, pero ya te cae, pero entero, y eso no provoca como una sensación de bienestar, provoca así como una sensación de tremenda estímulos y tremenda felicidad, Exacto. que el símil sería
incluso se llega al nivel de lo que provocan ciertas drogas, como por ejemplo la metanfetamina u otro tipo de drogas que generan como estados alterados y generación de dopamina, pero ya sí, pero ya a Nivel nivel full. extremo. Imagino. Ahora, De todas maneras, ahora es como extraño porque, claro, por un lado vemos esta realidad, pero por otro lado tenemos también que el uso de las pantallas, si bien genera un exceso de dopamina, ¿cierto? Por otro lado, mm, vemos también que se incrementan las rabietas en los niños. Entonces, finalmente, ¿cómo podemos orientar a los papás? Porque, claro, llega un punto donde sí, los podemos tener tranquilos, en silencio, qué sé yo, haciendo lo que ellos deseen con sus juegos, o bien comunicándose con sus amigos, pero ¿qué pasa cuando llega el corte y tengo que decirle, basta de juego, te quito el celular, te quito la tablet, esto se terminó? ¿Qué sucede? mira, ahí a nivel cerebral ocurre algo muy similar a lo que ocurre con las adicciones, Perfecto. ¿ya? Que es, tengo este nivel muy elevado de dopamina, lo saco de una, que es cuando le dicen, no, ¿sabes qué? Pásame el aparato, pásame el celular, te apago la televisión, apaga el videojuego, se le saca toda la dopamina y a nivel cerebral, ¿qué pasa? Se activa el cortisol, que es la hormona del estrés, Exacto. ¿ya? Ajá. Ahí lo que ocurren distintas consecuencias. Una, por ejemplo, es que a nivel a corto plazo, así como inmediatamente, empiezan a generarse como la conexión con las rabietas, con estados ansiosos, con todas estas emocionalidades de nivel alto que están relacionadas con la frustración. Eh, como eso es la inmediatez, ¿no? Ahora, ¿qué hacer cuando se genera una reacción inmediata que cuando le sacas este Ajá. estímulo, finalmente se ve que ya no encuentra nada, se genera esta frustración, esta rabieta, Ujú. y ahí se tiende a generar un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque para los padres les es muy difícil sostener la frustración, Exacto. ¿no? Ver a su hijo rompiendo cosas, gritando, pataleando, incluso agrediendo a los padres, Ajá. etcétera, ¿no? A veces hay reacciones muy, muy, muy violentas, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cuál es el círculo vicioso? Que bueno, para poder calmarlo, Ujú. lo que hacemos es nuevamente devolverle este estímulo, ¿no? Ujú. O, bueno, si te calmas, en un rato más te paso el celular, si te calmas, en un rato más te paso como los videojuegos, etcétera. Y ahí se provoca un círculo vicioso. Claro. Que es lo que se debería hacer como padre, es recuperar la labor de poder entregar las herramientas de regulación a los niños o a las niñas. Ujú. Mientras a más temprana edad, más quedan conformados esos recursos en el niño, Ajá. ¿no? Si tú dejas pasar, así como si ya de bebé, de niño, infancia, primeros años, etcétera, ya empiezas a relacionarte con las tecnologías, evidentemente se empieza a generar todo este Por fenómeno, supuesto. ¿no? Entonces después es mucho más difícil poder cambiarle los hábitos a los niños. Entonces, mientras más temprano mejor. ¿Cuál es la idea acá? Es que los padres logren sostener la frustración. Ajá. Y ahí ocurre algo bien interesante, que en la medida que los papás logren sostener la frustración, es como, por ejemplo, mi hijo se frustró o mi hija se frustró, Ujú. no porque le saqué el celular, simplemente porque está frustrada o está aburrida. Yo me enojo, ¿no? Porque le digo, mira, sabes que es hora de acostarte, o deja eso, o tienes que hacer tus labores, o anda a jugar, o entrénete con lo que sea. Entonces yo me empiezo a frustrar. Ujú. Entonces me frustro, me enojo, grito, o capaz que empiezo a discutir con mi pareja o con la mamá, qué sé yo, lo reto, supongamos. Entonces, ahí tenemos algo bien delicado. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando a mi hijo o a mi hija a cómo vivir la frustración, ¿no? Exacto. Entonces, si yo me frustro porque mi hijo está frustrado y mi forma de reaccionar es elevar la voz, es golpear algo, es tratar mal, es decir palabras hirientes y yo no me regulo, le estoy enseñando a mi hijo a través de este modelaje a decirle, mira, hijo o hija, cuando tú estás enojado hay que reaccionar de esta forma, hay que gritar, Exacto. hay que imponerse, hay que alzar la voz, hay que romper algo. ¿Por qué? Porque no se lo estoy explicando en palabras, pero se lo estoy explicando con mi modelaje, con Ujú. mi accionar. Entonces, lo más importante es que cada momento de frustración que viven los niños o las niñas es una oportunidad
para poder entrenar una habilidad con Ajá. ellos. ¿Cómo lo voy a hacer? Sosteniendo la frustración en mí. Por eso es importante los padres poder trabajarse a sí mismos y poder generar en sí mismos estrategias de regulación emocional. Ujú. Para poder sostener a un otro, tengo que sostenerme a mí mismo. Para poder manejar la frustración en un otro, que los niños tienen estas conductas, eso es esperable, yo tengo que poder manejar la frustración en mí. Ahora, Y eso es algo bien complejo, pero es algo que se puede aprender evidentemente. exacto, eso era para allá iba un poco mi pregunta, porque en el fondo, Ajá. ¿cómo podemos apoyar a estos papás en estos tiempos de pandemia, donde estamos todos encerrados, donde estamos todos juntos y donde pasan todos estos fenómenos que tú nos estás explicando, donde, claro, mi Mm, hijo en la mañana está, la gran mayoría de los niños están por clases a través de pantalla, ¿cierto? Y luego en la tarde mm. quieren conectarse con sus amigos, quieren jugar, quieren distraerse, y hay muchos niños que están encerrados. ¿Y qué estrategias podemos darle a estos papás como para poder manejar ellos un poco el autocontrol y estas formas de poder regular algún modelaje, alguna forma de cómo poder ayudarlos a ellos? Porque finalmente somos nosotros los adultos los que sostenemos la familia. De todas maneras, ahí, bueno, evidentemente también hay que entender el contexto. Estamos en un contexto donde toda la educación se está haciendo de forma Ajá, online, o sea, el uso de las tecnologías es una herramienta totalmente fundamental para, de forma transitoria, como llevar este año, ¿no? También está el encierro, o sea, ya no están los amigos, no están los compañeros de exacto. colegio, evidentemente se nos reducen todas las posibilidades de acción. ¿Y qué es lo que tenemos mucho más a mano? El uso de las tecnologías. Eso es una realidad que vivimos el día de hoy. Ahora, ¿qué podemos hacer el día de hoy? Y acá solo son recomendaciones, ¿no? Ujú, Entendiendo también todas las consecuencias que puede tener. Pero evidentemente, de acuerdo a la edad, ujú. es recomendable el uso o no. Por ejemplo, en recién nacidos, en bebé, incluso hasta 18 meses, es decir, 2 años, la idea es que se evite lo más posible el uso de las tecnologías. Evidentemente también, o con ciertas excepciones, como por ejemplo el poder comunicarse, el poder hacer una videollamada, pero reducirlo al máximo. Ahora si va subiendo en edad, por ejemplo, ya tiene 2 o 3 años, por ejemplo, 4 años, 5 años, la idea es empezar a incorporar el uso de las tecnologías, pero que sea con programas, por ejemplo, que sean aprobados por los padres, que sean recomendados, que sean programas de calidad, pero lo importante es que sean en compañía del papá, en compañía de la mamá, ¿no? Que vayan regulando el contenido, que vayan aclarando las dudas y también con horarios bien definidos, sobre todo en los niños o niñas, hasta antes de la adolescencia, es importante manejar hábitos. Entonces, si ya está el uso de las tecnologías, es muy importante que existan hábitos de uso de las tecnologías, Ujú. ¿no? Que haya un horario. ¿Pero por qué hay un horario? Porque es importante también, y aquí vamos a todo a regularlo, que existan otras actividades que son las actividades más naturales y más normales que hay que volver a recuperar. Por ejemplo, el poder jugar. Exacto. Por ejemplo, el poder compartir en familia. Recuperar esos espacios que eran espacios comunes y que muchas veces ahora ya esos espacios comunes se perdieron. Ujú. Y existe algo que es como la cultura del cuarto o la cultura de la habitación, que tiene que ver sobre todo en los Adolescentes, eso adolescentes te iba a o ya decir. incluso en los, Preadolescente. sí, o incluso ya en los niños de 10 años, Exacto. adolescentes, existe la cultura del cuarto donde se encierran y hacen su vida a través de las tecnologías, ya sea con videojuegos, ya sea jugando, leyendo, redes sociales, sobre todo en los adolescentes está el tema de las redes sociales, Ujú. y se pierden esos espacios comunes. Súper importante en las familias poder recuperar los espacios comunes para poder compartir. Es decir, si vamos a almorzar, almorzamos todos juntos, si vamos a tomar once, tomamos once todos juntos, conversamos, si vamos a comer, Ujú. comamos, ¿no? Dejemos los celulares a los lados, apaguemos la televisión idealmente, conversemos, dialoguemos, porque en esos momentos es cuando los niños o los adolescentes también empiezan a adquirir herramientas y estrategias de sociabilización, de empatizar, de desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar la creatividad. Ajá. Ahí es cuando se desarrollan todas esas habilidades. Entonces, cuando les quitamos todos esos espacios y solamente queda un espacio de tecnología,
ahí sí que la tecnología se transforma en un abuso y ahí sí que la tecnología se transforma en algo bastante delicado que puede tener consecuencias. Evidentemente, la tecnología por sí solo no trae esto, sino es el abuso, Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Es recuperar estos espacios, poder jugar más, hacer arte, conectar con la música, hacer todas estas actividades creativas y artísticas. Y específicamente también, así como si la pregunta va cómo trabajamos el tema de la regulación Sí, emocional o cómo manejar la frustración. Eh, Primero, es como espacios de autocuidado, ¿no? Eso es como lo más básico que ya lo hablé. ajá. Los espacios de autocuidado es básico porque nos permite hacer una descarga emocional de forma muy Ujú, natural, ¿no? A través del juego, en edades más tempranas, los niños elaboran muchas temáticas jugando, actuando personajes, van elaborando muchas temáticas, entonces también es una forma de ir descargando, de ir elaborando, entonces van quedando como más limpios por dentro, ujú. ¿no? Muchas veces hay tantas cosas en nuestro interior que están súper contenidas que inconscientemente se busca cualquier oportunidad para poder descargarla. Entonces, es una muy buena oportunidad poder enojarme, por ejemplo, con mi hermana, o poder enojarme con mi papá, porque todo Ciertamente. esto que tenía guardado en mi interior, como, bueno, ¿y qué hago con esto? Y como no lo tengo a nivel tan consciente, explota. Eso. Entonces, todos esos espacios de autocuidado y de recreación y de compartir en familia van de forma natural haciendo estas descargas. Ajá. Ahora bien, cuando hay un momento de frustración o de rabieta, ¿no? Es súper importante en los padres que exista un control y regulación emocional, ¿no? Y aquí vamos a hablar de los puentes emocionales. Si el niño está en un puente emocional muy alto, que es como una rabieta, evidentemente el adulto no puede Elevarse. elevar porque si no, ¿a dónde van a llegar? No hay ningún lugar donde van a llegar. Ujú. Entonces, hay que proponer desde acá para que el niño... Para eso, pónganse de acuerdo con entre los papás, ¿no? Es como, pucha, mi hijo está en una rabieta tremenda, mi hija está en una rabieta tremenda. Y yo ya me estoy enojando. Entonces, mi pareja viene y me dice, ¿sabes qué? Yo me hago cargo ahora de esta situación. Súper. To- an- Córrete un poquito, toma aire y yo me hago cargo. Y a lo mejor en otro momento va a ser distinto. Porque a lo mejor en otro momento yo ya me frustré porque mi hijo estaba así y capaz que en otra situación yo voy a estar más calmado para poder manejar de la mejor forma posible la situación. Ujú. Es importante es evidentemente dar espacios para que el niño o la niña haga una descarga sana, Ajá. ¿no? Y después generar espacios de diálogo, Cuando, disculpa ¿no? Es Claudio, como pero volver a... cuando tú hablas de una descarga sana, ¿a qué te refieres? Si tuviésemos que explicarle a los papás qué es una descarga sana, ¿cómo podríamos ayudar a un niño que hiciese una descarga sana? Eh, la descarga sana, bueno, primero hay que hablar de que ante una conducta impulsiva Ujú. como la rabia, la ansiedad, etcétera, es una carga emocional muy alta, Ajá. ¿no? Entonces, siempre el organismo, para llegar a un punto de estabilidad Ujú. emocional, ¿no? Va a descargar. Ahora, siempre hay descarga. Lo que pasa es que las descargas suelen ser no sanas. Por ejemplo, gritar es una descarga. Golpear es una descarga, ¿no? Ujú. Entonces, todas estas conductas tienen que ver con descargas no sanas. ¿Qué es lo importante? Encontrar formas de descarga sana. Ajá. Y esas descargas se pueden incluso preparar con los hijos de antemano, Ajá. ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, mi hijo cuando tiene rabia le gusta, rompe las cosas, Ajá. supongamos. Entonces, previamente, cuando él esté tranquilo y calmado, preparamos elementos que él pueda romper o que él pueda golpear, por ejemplo. Entonces le decimos, hijo, mira, y el papá le enseña, no, mira, cuando yo tengo rabia, tengo esta almohada, y mira, tengo rabia, tengo rabia. Entonces ahora le voy a golpear y golpeo la almohada, Perfecto. ¿no? La almohada no le pasa nada porque ella es un objeto que está destinado Ni a la a eso. almohada Entonces, ni hijo, a ahora él. hazlo tú. Exacto. Claro, entonces, ya, hijo, cuando tengas rabia, vas a golpear esta almohada, por ejemplo. Ujú. Entonces, eso se entrena previamente. Ahora, en el momento cúlmine, cuando el hijo ya está teniendo un pic de rabia, si eso ya está entrenado previamente y está la habilidad, naturalmente el hijo va a ir y va a descargar. ¿Por qué? Porque esto ocurre y esto lo hace y a veces es bien interesante como
como cuando ya las familias se entrenan muchos kits de regulación Ajá. emocional, que son muchas alternativas de descarga, esta es la que dije, como es una y muy básica, pero existen Pero está súper bien muchísimas. porque en el fondo puedes orientar a los papás que finalmente son los que están a cargo y que quizás no tienen estas estrategias. Tú como psicólogo, quizás yo como educadora las manejo y las Total- conozco, pero en el fondo poder ayudarlos con estrategias que sean muy simples, muy sencillas como esta, son un ejemplo para que ellos puedan practicarlas con los niños en la casa, que en el fondo es lo importante en este minuto. total- Totalmente, es como un poco ir de la mano con el impulso, ¿no? Si la descarga natural es gritar, es como, ah, bueno, yo sé que mi hija grita y con eso se descarga, ¿no? Igual para los adultos todos necesitamos tener una fuente de descarga, es como validar lo que a mí me pasa, no negar lo que a mí me pasa. Ajá, Entonces, como, bueno, tengo una almohada donde puedo ir y gritar y acompaño eso, ¿no? Ahora, en todo este proceso de regulación emocional es muy importante que los padres puedan sostener la frustración de los hijos y se puedan sostener a sí mismos. Eso es como lo más importante. Por eso siempre vamos a llegar a que los padres o los adultos que están a cargo tengan muy reconocidas cuáles son sus herramientas de regulación emocional, cuáles son sus formas de poder hacer una descarga sana. ujú. Por eso te digo, si un padre ante la frustración va, se enoja y grita y golpea la mesa, ¿Qué esperamos para el niño? está teniendo una descarga sana, No. no sana, ¿no? Entonces, la misma estrategia es como, oye hijo, ¿sabes qué? Estoy tremendamente enojado, prefiero que lo hablemos en otro momento, ¿no? Prefiero no hablar, ¿no? Y me voy, y me retiro, y me calmo. Porque es preferible eso, por ejemplo, de retirarme y que el hijo, por ejemplo, vaya y rompa el Ajá, televisor, supongamos, ya exagerándolo, es preferible eso antes de darle un golpe. Porque un televisor se repara, ajá, pero un golpe queda para siempre, en el recuerdo, ¿no? En la exacto. sensación, en la corporalidad. La impresión de un padre o una madre siempre queda. Ujú, El televisor queda en la cultura, ujú, ¿no? Entonces siempre es importante estrategias de regulación propia. ujú. Y esto se lo van a ver enfrentar mucho los padres cuando intenten volver como una cierta normalidad del uso de las tecnologías, porque evidentemente con el uso reiterado y paulatino día a día del uso de las tecnologías se va generando una adicción. Exacto. La OMS o el DSM-5, que son los manuales de criterio y diagnóstico reconocidos a nivel mundial, ya reconocen como el uso de las tecnologías como una adicción, como un trastorno mental. Y eso es bastante delicado, ¿no? Ajá. Ahora, Claudio, hay otra duda que también se genera bastante entre los padres, que es ¿qué sucede con el Ajá. tema de los trastornos del sueño? Porque hay muchos niños, me sucede incluso a mí, que llegan a clase, no entran, por ejemplo, a las 8:30, 9, a la hora que tienen que entrar, entran a las segundas o terceras horas, porque claramente se quedan jugando hasta tarde y finalmente los papás me dicen, no duermen, no están durmiendo. Entonces, claro, el abuso. ¿Qué es lo que genera con esto? ¿Qué pasa con el trastorno del sueño? ¿Es tan severo en los niños? ¿Es tan, según lo que tú has visto en las consultas? Sí, efectivamente, no solamente los niños, los adultos también. Ajá, Los trastornos del sueño también están muy asociados al uso de las tecnologías. Por eso es importante que en los niños existan hábitos durante todo el día. Dentro de esto también están los hábitos del sueño. Por ejemplo, lo más recomendable es al menos, pero al menos, una hora antes de dormir que no exista ningún tipo de tecnología, ni celular, ni internet, ni videojuegos, ni ni televisión. para niños ni para adultos. ¿Qué pasa? Ni para niños ni para Ujú, adultos. Evidentemente también, como ya lo dije anteriormente, el uso de las tecnologías activa mucho los niveles de dopamina, entonces quedamos con una sobreestimulación exacto. y eso es súper contraproducente con generar un estado de relajación y calma para que a nivel cerebral nos invite a poder tener un buen descanso y poder recuperarnos totalmente. Ujú, Ahora, también si a eso acompañamos que el uso de las tecnologías es como en la noche nos activamos y empezamos a hacer redes sociales, empezamos a jugar, también pone en riesgo los hábitos de sueño. Es muy importante tener hábitos y estructuras, así como, bueno, a tal hora como, a tal hora apago la televisión, a tal hora me voy a dormir y respetar esos hábitos de sueño. Entonces aquí vamos a hablar también de la higiene del sueño. ajá, Dentro de la higiene del sueño tiene que eliminarse el uso de las tecnologías. De hecho, incluso se recomienda el no tener televisiones las piezas. en las Ujú, piezas, el no cargar los celulares en las piezas, ¿no? Eh,
y existen otras cosas asociadas, como por ejemplo, algunos estudios ya mencionan la posibilidad de la radiación y los efectos de la radiación que provoca tener celulares muy cerca. Entonces, pero evidentemente, está asociado el uso de la tecnología a los trastornos del sueño y para eso nuevamente hay que tomar en cuenta la higiene del sueño. Para eso, al menos una hora antes de dormir, Nada. nada de tecnología, nada de celular, nada de videojuegos. Ajá. Súper, súper. Nos va quedando mucho más claro el tema. Sí, Sí, dime nomás, ajá. Claudio. Bueno, otra cosa, creo que vi una de las preguntas, así como decía, bueno, pero eso no se puede normalizar esa conducta. Me imagino que esta persona se refería como a, por ejemplo, a tener descargas sanas, ¿no? Así como, por ejemplo, si mi hijo quiere gritar, darle el espacio adecuado para que grite, si mi hijo quiere golpear. Y en realidad, esto no es así, porque esto se hace, por ejemplo, en los niños, Ujú. ¿no? Como que se va educando que en el fondo existe este impulso, no lo niego, pero la forma sana es la que entrenamos, ¿no? ¿Qué se entrena? Es como, ok, tengo estas ganas de gritar, pero no voy a utilizarla para Claro. insultar. Tengo estas ganas de gritar, pero no lo voy a utilizar para herir al otro, Ujú. ¿no? Voy y grito. Voy al patio, grito. Ajá. ¿No? Tengo estas ganas de golpear, no lo utilizo para romper algo que no es mío, no lo utilizo para ir y agredir a otra persona, sino que valido este impulso corporal y que me invade todo mi ser Ajá. y lo descargo de una forma que yo digo, bueno, en el fondo lo estoy haciendo y no le hago daño a absolutamente nadie. Evidentemente, en la medida que lo voy haciendo, ya no es, naturalmente no es necesario que aparezca esto, porque ya voy a estar súper, súper, súper limpio, voy a tener muchas En la más mente. Ujú. estrategias internas de proyectarme. Después, ¿qué ocurre cuando estoy enojado? Pido hablar, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Mamá, estoy súper molesto y enojado, incluso estoy enojado contigo, ¿no? O sea, dentro de las estrategias están estas también, las otras son como más como de primeras etapas, Sí, sí, ¿no? sí. Pero siempre vamos a llegar a estrategias. Por ejemplo, tengo pena, oye, ¿sabes que necesito hablar de esto? Quiero llorar, tengo rabia, hablo lo que me pasa, qué sé yo, Ajá. ¿no? Así que no, de eso no hay problema en incentivar una conducta. De hecho, las conductas agresivas también están muy asociadas a las tecnologías. Por ejemplo, en los videojuegos. Y a todo esto, Absolutamente. por eso también es muy importante regular los contenidos que ven nuestros niños. Porque en un celular es muy fácil que aparezca cualquier tipo de información en un segundo, rápido, un minuto, o sea, un minuto que uno no pueda ver el contenido que está viendo y te puede aparecer contenidos, por ejemplo, sexuales, que no son acordes de la edad del niño, te puedes encontrar con contenidos de violencia o agresión. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también existen muchos estudios en el cual dan de manifiesto que mientras más contenidos de violencia, por ejemplo, están mucho más asociados a generar conductas agresivas, Ajá. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre también con esto? Es que los niños van normalizando, mientras más pequeños, se van habituando a una conducta independiente que es un juego, pero voy habituándome a la agresión, a la muerte, por ejemplo, o al golpear o al resolver algo matando. Entonces, evidentemente sabemos que es un juego, Ajá. pero algo dentro de mí se va habituando a una estrategia de resolución de conflictos que tiene que ver con la agresión y la violencia. Y eso también va repercutiendo, ¿no? Ciertamente. Sobre todo, si ahora, ¿cómo podemos ir sanando esto cuando los padres o las personas significativas tienen estrategias para resolver conflictos de una forma mucho más regulada, evidentemente, porque ahí está la figura más significativa? Pero si son padres ausentes, en los cuales están trabajando, no hay tiempo o simplemente no están, como que los videojuegos o el Internet se transforman en el modelaje principal, y eso es lo delicado. Toda la razón, Claudio. Absolutamente de acuerdo. Claudio, me imagino que ya no nos debe quedar mucho tiempo, pero hay alguna preguntilla que vi por ahí que creo que es bien importante aclarar, que decía algo así como, ¿qué sucede con los niños con déficit atencional y con hiperactividad, con el abuso de toda esta tecnología? Mm. Bueno, una de las consecuencias de las pantallas y el uso de la tecnología, y ahora ya sí podemos contar con estudios e investigaciones que puedan avalar Ajá. esto, y eso hay que agradecerlo mucho, ¿no? Porque
porque ahora sí tenemos de dónde agarrarnos. Y es que efectivamente existen asociaciones significativas que el uso y abuso de las tecnologías y de las pantallas provocan un deterioro cognitivo que a largo plazo puede generar, por ejemplo, fallas en los sistemas de memoria, fallas en la concentración, dificultades en los aprendizajes, y eso, en definitiva, cuando uno junta un listado de características, puede generar un cuadro, como por ejemplo, poder diagnosticar de hiperactividad, de déficit atencional, eh, entonces, sí, efectivamente hay que tener mucho cuidado y una de las consecuencias del abuso de las tecnologías es que efectivamente puede provocar todas estas falencias, ¿no? Como el déficit atencional. Así que hay que tener bastante ojo con eso. Ujú. Y ahí es importante volver a otro tipo de estrategia que tiene que ver con espacios de conectar con la creatividad, con el pensamiento crítico, con la sociabilización, con Mm. la lectura, con etcétera. Porque si no, todo eso lo dejamos botado al uso de la tecnología. Recordemos también que cuando estamos llenos de información, así como que la dopamina Colapsado, full, sí. eh, ya el cerebro para, así como las neuronas como en vez de seguir haciendo conexiones, se No, detienen, y quedan más en aún pausa. ahora que en el fondo la forma de comunicarnos es a través de esto, es a través de la tecnología. Entonces, tal como tú dices, estamos Totalmente, con un sí. exceso de tecnología, tanto niños como adultos, como también por ahí decía otra pregunta, ¿cómo podemos regular, que ya lo estuvimos conversando, el tema de el colegio a través de las pantallas y el uso, Mm, bueno, de los juegos y de la forma de comunicación de los niños, que finalmente es a través de Internet y de todos estos medios de comunicación que se están utilizando ahora. así es, Ujú. sí, así es. Yo creo que dejaría también bastante ojo con el tema del ciberacoso, Sí, ¿no? Sobre todo cuando nos desligamos un poco de nuestra labor de padres y muchas veces es justificable, pero en ningún caso tenemos que soltar el rol de padre. O sea, si somos papás tenemos que hacernos cargo de eso, con todo lo que significa, con todo lo que implica y con todo el esfuerzo que lleva. Obviamente si hay amor detrás, esto lo llevamos de una mucho mejor manera, pero en ningún caso hay que desligarse de la crianza de los hijos. Entonces, muchas veces pasa, cuando nos desligamos y gran parte del día los hijos están con la pantalla, hay riesgos tremendamente delicados, ¿no? Que absolutamente. tiene que ver con el ciberacoso, que es que el ciberbullying y el grooming, creo que Sí, se llama, ¿no? Grooming, que es cuando el adulto se hace pasar por un niño para un generar un vínculo. vínculo emocional y después, por ejemplo, pedirle fotografías, poder pedirle videos que esté desnudo Ujú. y después ocurre el chantaje, ¿no? Como mira, si tú dices y se mantiene eso, ¿no? Entonces, el ciberbullying es tremendamente delicado, el grooming también es tremendamente delicado, por eso los padres tienen que estar muy cautos a ver qué contenido están viendo nuestros hijos y mientras menores sean, evidentemente estar, nosotros por poner el contenido, estar ahí al lado de ellos para poder aclarar dudas y evidentemente seguir fortaleciendo un vínculo. Eh, Otra cosa que también es importante es que tiene relación con que la tecnología, probablemente no poder estigmatizarla, pero sí es importante también tener en cuenta que la podemos utilizar de muy buena forma. A través de la tecnología podemos acceder, por ejemplo, a cuentos, podemos acceder a lecturas súper interesantes, a videos educativos que pueden ser un apoyo a los padres, a lo que los padres están No, y hoy en proponiendo. día hay un montón, Entonces también de hay un todas montón. maneras, lo importante es estar ahí y no desligarse, sino también uno tener una postura mucho más activa como padre de poder proponer los contenidos a los hijos y estar ahí como muy atento, sobre todo en edades mucho más tempranas. Ujú. Claudio, hay una pregunta que dice que no solamente el uso de la tecnología a través de celulares y tablets, sino que cómo se puede quitar el mal hábito de quedarse dormido viendo televisión. ¿Qué es lo que sugieres tú? ¿De qué forma Ah, eh, se puede quitar ese hábito? Porque es algo que se utiliza generalmente, ya le quitas el celular, pero bueno, te quedas dormido viendo dibujos animados, viendo películas, en fin. Primero hay que entender de que eh, hay que bajar las expectativas. ¿En qué sentido? De que no existen técnicas tan efectivas de decir, mira, empleo esta técnica, ay, mi hijo ya listo, se durmió sin el televisor. Ajá. En una primera etapa es importante
para generar un hábito, sostener el cambio de hábito. Y eso implica que hay que sostener como padres el que se va a enojar, el que se va a frustrar y el que le va a quedar, le va a costar quedarse dormido. Ujú. Ahora, ¿cómo podemos transitar esta etapa de poder generar un hábito? Es acompañar y generar las mejores estrategias. Como por ejemplo, es que todos en la casa como que generemos un ambiente de que nos vamos a ir a acostar. Exacto. No sacamos nada, que la habitación da nada, toda la televisión a todo volumen, con ruido, etcétera, y acá este hijo queriendo dormir con la televisión apagada. Es como a nivel familiar debemos generar entre todos un hábito de irse a dormir y irse a acostarse. Ujú. Comer, que generar el hábito de que nos da sueño, que nos vamos a acostar. La lectura en los niños es súper importante y bien interesante porque genera un clima de calma, de que la mamá o el papá esté acompañándolo al lado, le lea un cuento. Y acá, como le digo, hay que sostener las frustraciones que se generan en una primera etapa. Siempre los cambios de hábito van a generar frustración. Por ejemplo, en los adultos, piense usted cuánto le costó aprender a lavarse los dientes. El día de hoy, siendo adulto, nadie piensa en lavarse los dientes, pero uno sabe que se lavó los dientes, pero ni siquiera uno lo piensa. Eso es un hábito. ¿Cuánto costó? Que estuviese tu mamá enseñándote a lavar, que estuviese ahí al lado, que tomase tu cepillo y te lo hiciera así, que uno le mostrara cómo se lavara, o sea, que el niño se enojara, que saliera corriendo, o sea, no sacamos nada con ir y explicarle a un niño, por ejemplo, oye, mira, los dientes se lavan de esta forma, arriba abajo, qué sé yo, tantos segundos. Ajá. ¿Aprendiste? Sí, aprendí. No, para generar un hábito es constancia, una noche tras otra. Y no hay fracaso, o sea, a lo mejor una noche te resultó, se quedó dormido, la siguiente noche te va a reclamar, no importa, tú sigue con la misma estrategia porque el hábito se va a generar. Los hábitos se suelen generar después de 21 días. Ujú. Después de 21 días está demostrado que todas esas redes neuronales que se empezaron a remover, que estaban así como ancladas, se empiezan a remover, y a los 21 días se genera la Ajá. conexiones. Y ahí se genera el hábito. Entonces, hay que sostener el cambio de hábito por al menos 21 días para que se genere este hábito de higiene de sueño. Perfecto. O sea, ya sea una lectura, ya sea el uso de meditaciones guiadas, ya, todo eso nos podría cambiar el hábito en el fondo de ver televisión o de quedarnos con las pantallas hasta tarde, ¿no? Para poder dormir más tranquilos, digamos. Ujú. Totalmente, Ujú. totalmente, sí, evidentemente. Súper, súper. No sé cómo estás de tiempo para alguna otra pregunta. Yo acá no logro verlo. Eh, bueno, mira, yo creo que transmitir como un último Ajá. mensaje en virtud ya del tiempo y finalmente es súper importante que todos los papás, ¿no? O los educadores se puedan informar. También existen muchas investigaciones, existen muchos estudios ahora que pueden hablar ya a ciencia cierta de los efectos que provocan las tecnologías y las pantallas. ¿Para qué? Para que tomen decisiones de forma responsable y por último a sabiendas de las consecuencias. También transmitir que efectivamente el uso de las pantallas y las tecnologías son beneficiosas en muchos sentidos, sobre todo en esta época, para mantener las relaciones sociales, para seguir conectado con los amigos, Exacto. los familiares que están lejanos, evidentemente el apoyo a la educación o encontrar actividades como lecturas, etcétera. Todo eso hay que rescatar de la tecnología, pero ya transformarlo en un abuso trae bastantes consecuencias. Lo que es pan para hoy va a ser Para consecuencias mañana. para mañana y eso tiene que ver, hoy logramos calmar a nuestro hijo, hoy logramos tranquilizarnos, pero no va a poder generar los recursos necesarios para cuando más grande necesite, por ejemplo, es como, me siento frustrado, ¿qué hago? O sea, yo no voy a tener este recurso. ¿Por qué? Porque no lo tengo integrado. Ujú. No voy a tener, por ejemplo, la posibilidad de poder conectar con ese pensamiento crítico, con la creatividad, con la posibilidad de, ¿qué hago cuando tengo un problema? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando era pequeño, todo me lo calmaban con la pantalla y el celular. Entonces tengo que generar todos esos recursos y tengo que pasar también por esos momentos. Entonces es importante que exista un punto de equilibrio. Y evidentemente, de acuerdo a la edad, hay edades en que evidentemente no puede haber teléfonos, ni pantallas, ni nada, Exacto. pero ya a medida de la edad hay que encontrar un punto de equilibrio sano y adecuado. Súper. Súper. Eh, ah, Silvi, bueno, quisiera también agradecerte a ti la compañía que tuviste, que pudiste también representar muchísimas Ujú. voces.
Así que darte las No, segundas gracias a gracias. ti, Claudio. También recordarles a todos, Gracias a ti por toda la información, sí, claro, por toda la información y también necesitamos resolver muchas, muchas dudas, no solamente mías, creo que tal como tú dices, estoy representando a una gran cantidad de mamás, de profesoras, preguntas que se fueron haciendo a través, nos iban haciendo a través del chat en línea, así es que se agradece, pues se agradece mucho toda la información que nos entrega y cómo nos estás acompañando día a día a través del Instituto Ser y Conciencia y a través de los programas, que son buenísimos. gracias Silvia. Y bueno, y así hablando de eso, mañana a las 20 horas vamos a estar con Claudia Lobos, psicóloga, magíster y docente también del instituto. Va a estar hablando con nuestro amigo Juan Andrés Súper. Alfate de la comunicación no violenta. Así que desde ya todos invitados y también invitados a visitar nuestra página web para también que puedan ver todos los cursos que están súper buenos y que parten desde la segunda semana de junio. Silvi, te mando un tremendo abrazo, Otro muchísimas para gracias ti, por estar Claudio. presente y un tremendo abrazo también para todas las personas que hoy día Ok. estuvieron. Muchas gracias. Nos Que estés vemos. bien. Chao, Claudio. Chao. Chao, chao.